Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un placer, señores. Inmenso el placer de compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles 5 de julio, año 2023. Un día interesante, tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes. Aquí estamos como cada tarde en compañía de Elías Ruiz Matuc, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Don Freddy, usted tiene mucho tiempo que no le manda un saludo a Susana Sanjay, que está ahí todo el tiempo. De la mía. Esa es la Saludos a Susanita. La supervisora del programa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en 360 grados. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Ciertamente miércoles 5 de julio del año 2023. Decir inmediatamente que el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, había una vaguada, don Freddy, cerquitica de nosotros. ¿Sabe dónde, don Freddy? En Haití. Entonces, había como una expectativa de que se iba a llover en el día de hoy y lo que se dijo era que en la frontera, en la zona fronteriza, especialmente en la parte sur, iba a llover, pero ni siquiera allí llovió. Y lo que ha habido es un día soleado totalmente en la República Dominicana. El informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, dice que hay una mejoría gradual precisamente en las condiciones del tiempo, que hay algunos aguaceros aislados, tronadas hacia el interior del país, y la Oficina Nacional de Meteorología está descontinuando las alertas meteorológicas. La onda tropical, que ya estaba cerca de nuestro territorio, resulta que entonces ya está fuera del área de pronóstico de la República Dominicana, y esto permite que las condiciones se estabilicen y sean escasas las precipitaciones sobre los sectores de las regiones este, sureste y noreste, producto de una masa de aire con menor contenido de humedad, además de la presencia de partículas de polvo sahariano, predominado un cielo mayormente brumoso y opaco. Sin embargo, queda algo de humedad hacia las localidades de las regiones suroeste, eso es en la cordillera central y en la zona fronteriza, donde se esperan algunos aguaceros dispersos con aisladas tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre Barahona, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez en Cotuí, Monseñor Noel en Bonao y La Vega, debido a una débil vaguada en altura y los efectos del viento del este-sureste. Repetimos que la ONAMET está discontinuando las alertas meteorológicas debido a una disminución gradual en las precipitaciones. Es decir, que las temperaturas oscilan entre los 33 y 35 grados Celsius, 23 y 25 grados Celsius. Son altas las temperaturas. Así es. Hoy estuve leyendo un informe de un organismo internacional de Naciones Unidas que daba cuenta que ayer, día 4 de julio, fue el día de mayor alta temperatura de los últimos años en el mundo, a nivel Tierra, global. El planeta. Sí. Entonces, aunque ha estado lloviendo, el calor persiste. Y esto agravado por los persistentes apagones que producto de que se ha elevado el consumo de energía y es la misma generación, entonces se produce esa sobrecarga y vienen los apagones. Mira, Elías, quiero comenzar diciéndote que hago voto y oración por la salud y la recuperación del presidente Luis Abinader Corona, que está afectado del coronavirus. Sabemos que el presidente es un hombre disciplinado, que se recogió, están con sus médicos de cabecera, está despachando en su casa y con su mascarilla, y dice Salud Pública que las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus, cuando les repite, le da leve. Es decir, que el presidente que se puso 3 vacunas, debe estar afiebrado, como dijo el vocero ayer, tenía una leve fiebre
y dolores musculares, ese tipo que da como cuando uno le da una la gripe. gripe. Y entonces el presidente que se recupere pronto, que lo necesitamos sano y en el palacio despachando. Don Freddy, usted es muy benévolo. ¿Qué es lo que tiene el presidente? COVID-19 ahora, señor, es una gripe. No, pero espérate, Elías, es que el presidente tiene demasiado compromiso y se junta con demasiado gente. Si él está así, por respeto a los demás, tiene que quedarse hasta que suene. Yo estoy de acuerdo, Sí. estoy de acuerdo con que se aísle, que se use su mascarilla. Sí. Eso lo hizo Leonel Fernández recientemente. Sí. 3 días después, el presidente de Leonel Fernández estaba en la calle. 5 días. 5 días. Porque ahora, hay que decirlo, ya los científicos, los médicos ya saben qué van a hacer en el caso. Pero además, Elías, el presidente, con esa actitud de recogerse en la casa, se enfría con Raquel. porque estaba aquí ya. No, pero porque él no le dedica tiempo a la familia. Le voy a decirle que la información que yo recibí esta mañana es que Raquel Arbaje está con su marido atendiéndolo, y un tececito, y una cosita, y una sopita boba. Oh, pero venga acá, tú sabes que los hombres se añoñan. Sí. Y más cuando la abuela. Está frío en la casa. Sí, ciertamente. Mire, no quiero dejar pasar el caso del calentamiento global y la información precisamente que usted y yo vi de que este día 4 de julio fue uno de los días más calientes en el planeta Tierra. Esto habla de lo que han venido advirtiendo los científicos, los medioambientalistas, sobre el calentamiento global, y vi una información muy preocupante en Uruguay, don Freddy. Ajá. En Uruguay, yo vi una información que vino en un cable diciendo que hay una escasez de agua en la capital de Uruguay. Oiga esto. Yo vi un reportaje. Exactamente, un reportaje de eso. Y la información que hay es que no hay agua potable para el consumo humano en Uruguay. Y el gobierno lo que está haciendo es dotando a la población de botellones de agua, porque entonces sucede que el agua que está sirviéndose tiene mucho cloruro de sodio. Entonces hay una situación de la potabilidad y de la escasez de agua. Entonces tienen alrededor de 3 o 4 meses que no llueve en Uruguay. Y dicen que es posible que llueva en septiembre. Sí. En la primavera. La primavera en Uruguay, en septiembre. Entonces, yo vi esa información y me preocupé porque ciertamente eso es lo que está ocurriendo a nivel global, a nivel mundial. Yo recuerdo haber ido una vez a San Diego, Estados Unidos, y en San Diego, Estados Unidos, hay un problema de agua potable hace muchos años. Sí. Ellos lo que hacen es que desalinizan el agua del mar, y con esa agua que están llevando agua a distancias larguísimas. Entonces, yo creo que hay que crear conciencia en el país y en el mundo sobre la situación del calentamiento global, y que eso no escapa a ninguno de los países nuestros. Por esa razón tenemos que crear conciencia medioambiental. Nosotros tenemos lo que se llama, don Freddy, y los medioambientalistas le llaman huellas medioambientales. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Particularmente cada persona, tratar de crear menos huellas medioambientales, economizando cosas, tratando de consumir menos combustible, menos energía eléctrica. Usted hablaba de la energía eléctrica, del consumo de la energía eléctrica, producto del calor, el intenso calor que está ocurriendo. Los que tienen abanico comienzan a prender el abanico en la casa, aire acondicionado, y eso dispara el consumo. Y en la semana antepasada, don Freddy,
aquí vinieron a este programa dos técnicos de Edesur, donde estaban explicando que sí, usted podía tener, por ejemplo, usar el aire acondicionado, pero mucha gente comete el error de bajar el aire acondicionado, por ejemplo, a 18, a 16, para que enfríe más. Y resulta que eso hace que consuma más energía eléctrica y que enfríe menos porque se congela el aire. Entonces, ¿qué recomiendan los técnicos? Bueno, usted pone el aire acondicionado en 23, sí, estabiliza ese aire acondicionado en esa temperatura y eso cierra lo más que pueda todas las ventanas, las puertas. Sí, que no se escape que no se escape el aire, porque mientras más se escapa el aire, más consume energía eléctrica. Que hay que tener control precisamente sobre ese consumo en su casa, los bombillos, las corrientes eléctricas, que uno deja conectado todo, Freddy. Hay un microondas que usted no está usando, desconéctelo. Hay una televisión que usted no está usando, apague la regleta. Y así sucesivamente, todo eso ahorra energía. Y nosotros tenemos también que colaborar precisamente con esa situación. Porque ahora se acaban de llevar al de este, fue que... porque no tenía gerencia, eso estaba manga por hombro. Entonces, eso te quiere decir que hay una situación con relación al consumo de energía eléctrica. Yo vi quejas de comerciantes en San Francisco de Macorís que dicen que se le están dañando los productos, productos precisamente, valga la redundancia, de los apagones. Aquí en el Distrito Nacional, en algunas zonas también hay apagones, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar para que podamos ahorrar energía en nuestras casas. Así es. Mira, Elías, hoy, 5 de julio, se conmemora el día que llegó el PRD al país. Un día 5 de julio, 1961. Que llegaron, que llegaron aquí Silfa, Mon el Loco y Milán. ¿Cómo Mon el Loco, don Freddy? Es que tú no sabes los apodos de que Mon el Loco, no, don Freddy. Bueno, ¿cuál es el nombre de Mon el Loco? ¿Usted se acuerda? Sí, Ramón. Yo te lo digo ahora. Sí. Pero Bosch formaba parte, pero no vino en esa comisión. No. Ellos vinieron adelante. Esa fue la avanzada. Miolán, sí. Silva y Mon el Loco. Es que tú no conoces los apodos de los políticos de antes. Sí, no, ya que esa época no. Pues, a usted yo lo vi, don Freddy, reportereando en la UA. Sí, en llave de esa gente. Sí. Tú sabes que yo fui sobrecargo, sí, de Dominicana de Aviación. Sí. Y yo volaba los jueves a Milán, que era un vuelo que... Entonces yo me quedaba el fin de semana entero allá y regresaba el domingo. Sí. Y todos esos comunistas vivían en el exilio allá. mandaba aquí. No, que la carta yo era que la llevaba de sus familiares y cosas menores. Sí. Entonces ellos me esperaban allá y me iban a buscar a Milán. Y yo bajaba con... Pero ellos no sabían que estaban hablando con un espía de la derecha. Me adoran. No, usted tiene una facultad que usted lleva bien con todo el mundo. Sí. Entonces, don Freddy, hoy precisamente es un aniversario de la llegada de los PRDistas aquí a la República Dominicana. Sí. Eso cuenta otra historia, porque lo que pasa es que cuando ellos llegaron aquí a la República Dominicana, lo que estaba tratando de hacer el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina era hacer creer que ya en la República Dominicana había democracia. Y entonces una de esas acciones
del gobierno fue permitir que llegara a la República Dominicana una representación del Partido Revolucionario Dominicano, en este caso lo que mencionaba precisamente don Freddy Sandoval. En este caso, estos PRDistas que llegaron a crear una nueva forma en la República Dominicana, la gente desconfiaba muchísimo, había un solo partido que era el Partido Dominicano, el partido del gobierno, y se empezó entonces a crear la plataforma para un cambio. Mira aquí, Elías. Nicolás Silva, Ángel Miolán y Ramón Castillo. Ramón Castillo, le decíamos el loco. Sí. Bueno, pues ellos fueron los primeros que comenzaron entonces a crear la plataforma para la organización de un partido que no fuera el Partido Dominicano. Ahí comenzaron entonces, posteriormente en el año 1962, ya caída la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, entonces hay elecciones en el año 1962 y gana la presidencia de la República el profesor Juan Bosch, que ya había tenido participación en la pre-campaña electoral en un programa de radio que hasta estos días todavía creo que se mantiene, Tribuna Democrática. No, ya eso no está en el aire hace mucho. No, está en el aire. ¿Y quién lo produce? Ya, la verdad que yo no sé, pero yo pregunté y me dicen que sí, que todavía Tribuna Democrática funciona. Pero en esa época... Porque uno de los jefes de eso era Tony Raful. Tony Raful y el profesor Juan Bosch fue que hizo famosos esas alocuciones, se comunicó con el pueblo a través de Tribuna Democrática, sí, y frases que nosotros todavía utilizó Juan Bosch en esa época. ¿Cuáles fueron, don Freddy, las frases que utilizaba? Bueno, primero, una de las primeras que utilizó fue tutumpote. Tutumpote, que sí, se refería a lo adinerado. A las personas adineradas. Es un dialecto, el tutumpote. Además, don Freddy, los vehículos de pecueso largo. Sí, los carros lujosos. Lujosos también. Y el hijo de Machepa. También. Esas son frases que ahora nosotros utilizamos y que el profesor Juan Bosch, para comunicarse con el pueblo, un gran intelectual, entonces hizo conexión con la población y en el año 1962 ganó las elecciones presidenciales. 7 meses después, usted sabe lo que pasó, que lamentablemente hubo un derrocamiento el profesor Juan Bosch, vino entonces el triunvirato, que esto, que lo otro, y entonces posteriormente vinieron otras elecciones presidenciales luego de la guerra de abril del año 1965, que fue en el año 1966, donde volvió a competir en el año 1966 Juan Bosch con Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer entonces gana las elecciones y ella otra historia, porque el Partido Reformista Social, era el Partido Reformista solamente, ¿verdad, don Freddy? Y luego entonces se alió al Partido Social Cristiano y entonces así se crea lo que es el Partido Reformista Social Cristiano. Sí, ¿es así? Sí, pero el partido que competía con el PRD inicialmente era la Unión Cívica. Unión Cívica, que era Viriato Fiallo, pero creo que el asunto de competir, bueno, con el PRD. Sí, con el PRD. Ajá, con el PRD, eso fue en el año 1962. Sí. Y ahí fue que Juan Bosch le ganó las elecciones. Sí, porque el Reformista viene después de eso. Sí, el Reformista en el año 1966. En 66. Bueno, pues esa es la historia. Yo no sabía, don Freddy, que en aquella ocasión se propuso que Antonio Guzmán Fernández, que hablábamos de él ayer, a él se le propuso que fuera candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, pero él tenía un compromiso que fue el compromiso que le dieron a Joaquín Balaguer, de eliminar los focos comunistas. Así es. Mira, Elia, tenemos que hacer la pausa,
pero tenemos un contenido interesante hoy. Y después de la pausa vamos a hablar de todo ese contenido. Imagino yo. Sí. Vámonos a la pausa entonces. Te cuento, Elías, que desde el lunes estoy manejando lo que es la asamblea plenaria de los obispos que se está celebrando desde el viernes y que se extiende hasta el próximo viernes. Son 7 días de consulta para tomar medidas y ajustar la dirección de la Iglesia Católica en el país. Así la cosa, ayer la conferencia del episcopado fue reformada. Se les puso como presidente por 3 años, es la directiva 9, como presidente al obispo Héctor Rafael Rodríguez obispo de La Vega. Y como vicepresidente, Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey. Secretario general, Faustino Burgo Brisna, que es el obispo auxiliar de Santo Domingo. Y justamente completan esa directiva Andrés Napoleón Romero, el obispo de Barahona, y Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, de San Francisco de Macorís. Con esa designación, la Iglesia da un giro de una posición conservadora hacia una posición un poco más liberal, porque los obispos que encabezaban la anterior conferencia del episcopado eran muy conservadores y muy ortodoxos y de poco hablar. Sin embargo, tanto Rodríguez, que es muy joven, como Castro Marte son gente que hablan de los problemas sociales. Por eso yo te digo de un giro hacia más liberal, menos conservadores. Y también tú sabes que ahí está de la Cruz Valdera, el de San Francisco de Macorís, que son obispos jóvenes y que se refieren mucho a los temas de la sociedad. Sí, me parece que sí, que hay una especie como de reemplazo ya de los obispos, ya algunos que son octogenarios, que son aún todavía obispos, otros ya son obispos ya eméritos. Sí, yo pensé que iba a quedar en esa directiva Masalle, que es de los más proactivos. También muy proactivos, sí, ciertamente. Pero bueno, Héctor Rodríguez ha sido y ha tenido una voz cantante en cuanto a lo que tiene que ver con las denuncias que hace precisamente la Iglesia Católica. La conferencia del Episcopado Dominicano tiene una importancia radical en la sociedad dominicana, dada que la sociedad dominicana desde su incipiencia ha estado relacionada con la Iglesia Católica, con la Iglesia. Cuando fuimos colonizados, precisamente fue la Iglesia Católica la que se instaló aquí en la Hispaniola, pero posteriormente ya la Iglesia Católica, que no deja de tener esa incidencia, se ha secularizado y hay una gran cantidad de iglesias protestantes que tienen también cuasi la misma importancia que la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasa? La Iglesia Católica también sigue teniendo singular importancia porque analiza los aspectos sociales en la República Dominicana y siempre en cada una de las actividades en la que tiene participación la Iglesia Católica hace las denuncias, no importa que vaya en contra de las autoridades de turno. Y voy a referirme precisamente de los primeros actos de la Iglesia Católica a favor de la población dominicana, vino precisamente en aquella alocución de Fray Antón de Montesinos en los años 1510-1511, cuando se pronunció a favor
de los derechos humanos de los indígenas. Y eso precisamente fue delante de las autoridades gubernamentales de la época, que eran las representantes de España. Hay que decir que ese discurso, Vos clamantis in deserto, de Fray Antón de Montesinos, pues es, vamos a decir, el gran grito a favor de los derechos humanos de los indígenas y de las Américas. Primera vez que se lanza un grito a favor de los derechos humanos. Lamentablemente los dominicos llegaron muy tarde, ya aquí había una gran extinción de los indígenas, pero debido precisamente al maltrato, pero la Iglesia Católica se ha caracterizado por eso. Posteriormente, la Iglesia Católica ha tenido participación política gubernamental, estuvo durante la intervención norteamericana del año 1916 al 24, la Iglesia Católica jugó un papel fundamental para que los gringos dejaran a la República Dominicana. Aquí hubo una marcha que se llamó la Marcha del Silencio, sí, y fue encabezada precisamente por los obispos de la época. Pero en la época de los años 1930, 1961, de la dictadura de Trujillo, es verdad que la Iglesia Católica se benefició de la dictadura de Trujillo, pero también fue esencial para el derrocamiento de Rafael Leónidas Trujillo. No, eso, el último pleito fue con la Iglesia. Con la Iglesia Católica. Mira, Elías, a propósito de la Iglesia, hay una muy buena noticia. Ajá. Sí. Hace una semana que el presidente Lula da Silva de Brasil estuvo en Roma en una conferencia de la OIT y también en una conferencia de la organismo de la ONU que tiene que ver con la producción de alimentos, la FAO. La FAO. Y justamente en esa visita Lula aprovechó para visitar al Papa Francisco. Oh. Entonces el Papa, ellos son amigos. Se conocieron desde el otro gobierno. Sí, porque no, además de eso, hay que decir que el Papa Francisco es Timothy, ¿cómo se llama? Broglio, Sí. Así, y él es argentino. Entonces, el Papa le pidió a Lula que intercediera con el presidente, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, Ah, sí. para liberar al obispo Rolando Álvarez, que fue condenado a 26 años de cárcel por negarse a ser deportado. O sea, Ortega deportó 106 opositores, incluyendo un grupo de 12 sacerdotes. Y de los 12 sacerdotes, nada más se fueron 11, porque el obispo de Matagalpa, una ciudad de Nicaragua, se cerró en su iglesia y Dijo que no se iba. dijo que no se iba. Entonces, pero no se iba. 26 años preso. Bueno, pues el Papa le pidió eso a Lula y Lula parece que hizo el trabajo. Sí, porque hoy lo liberaron. Hoy el gobierno del dictador Daniel Ortega anunció la liberación del obispo Rolando Álvarez, que está viajando esta noche o mañana y temprano hacia Roma. O sea, ya se va definitivamente. Sí, pero se va para su casa de Vaticano. Del Vaticano. Pero yo no sé qué es lo que le pasa a ese muchacho, a Daniel Ortega. Se alocó. Óyeme, pero yo no una cosa tan terrible como Y esa. si no da un giro tan radical, porque el hombre, él era un confeso demócrata. Aunque él llegó por las armas al poder, pero después le hizo elección y perdió y entregó, y o sea, Sí, o sea, que, no sé. pero ahora tiene una posición totalmente radical. No hay un solo opositor que esté vivo y viva allá. O que vive en Nicaragua. Sí, no, si es opositor tiene que irse. No, pero eso no tiene madre. Entonces saludamos la puesta en libertad del obispo Rolando Álvarez de Nicaragua y su salida de ese infierno. Sí. Y felicitamos a Lula porque cumplió con el encargo que
hizo el Papa Francisco. Ese detalle no lo tenía, de que había sido el Papa Francisco que le había pedido a Lula da Silva. Solamente vi hoy, sí, la liberación del sacerdote, que lamentablemente, o sea, vuelvo a repetir, hay una gran intolerancia en Nicaragua con relación a la... Mira, Elías, volviendo aquí al país, sí, tengo aquí para compartir contigo el decreto 282-23, que fue emitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual el presidente dispone que la Dirección General de Pasaporte avance las herramientas legales necesarias para autorizar el uso del mecanismo ágil y abreviado para la emisión de pasaportes de lectura electrónica en la República Dominicana. El referido decreto resalta que en su informe de evaluación la OASI recomienda a la Dirección de Pasaportes expedir pasaportes de lectura electrónica con el propósito de mejorar la seguridad en ese documento de viaje, su expedición, el manejo de la identidad y el informe de la emisión de evaluación técnica para la República Dominicana. El pasaporte de lectura electrónica, implementado por más de 110 países, es más confiable y seguro, de fácil mantenimiento y reemplazo, en el cual el pasaporte de lectura mecánica no tiene esa tecnología y es fácil de falsificar. O sea que saludamos la posición del presidente de tomar esa medida justamente cuando en el país hay serios problemas con la emisión del pasaporte manual. Don Freddy, lo que yo no dice ahí el decreto, y yo lo estuve buscando, ¿cómo es que se va a hacer eso? Ah, no, eso es igual que la tarjeta de crédito. Ajá. Tiene un chip que tú no se lo ves porque está debajo de la portada. La pregunta mía es la siguiente: ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Eso se toma un tiempo, porque eso, así como es de seguro, es también de caro, o sea, cuesta unos cuartos. Pero ni siquiera han podido resolver el problema de la libreta de los pasaportes, don Freddy. No han podido resolver. Y justamente... Y hubo una licitación y hay un problema con los gringos, un problema con los franceses. Porque en Estados Unidos hay el mismo problema que aquí, con la emisión de pasaportes. Pero allá dieron una explicación de qué pasa. Dice que durante 2 años, los años de la pandemia, los norteamericanos no viajaban por la pandemia y se descuidaron que esa parte se venció, lo dejaban ahí, como no lo aceitan para viajar, ni se utiliza para los viajes internos, entonces se acumulan eso. Y dice la Dirección de Pasaporte local de allá que este año ellos han expedido 22 millones de pasaportes y aún así tienen un déficit grandísimo. Aquí pasó lo mismo. De hecho, la directora de pasaporte reciente dijo eso mismo, que en los años de pandemia la gente no estaba viajando y que ciertamente tienen ese déficit por esa situación. Hay personas que se están quejando porque van hoy o piden una cita por internet y lo ponen para septiembre, para diciembre, para la renovación de pasaporte, para una cita, para que vaya allá. Y que esas personas a veces entonces tienen un viaje para julio o agosto. Entonces a esas personas que tienen esos tickets comprados pueden ir a pasaporte y resolver ese grave problema. Entonces yo le hago la pregunta, don Freddy, porque realmente emitir un decreto y decir, sí, yo autorizo a la Dirección General de Pasaporte para que emita pasaportes electrónicos, pero ¿dónde están? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién es el suplidor? Que todo esos detalles, yo no he visto nada de eso. Bueno, Elías, pero recuerda que ese decreto salió ayer, ahora el pasaporte que tiene que dar todos esos detalles. Yo lo que yo creo es que antes de emitir un decreto de esa naturaleza, tienen que explicarle a la población cómo es que se va a hacer, qué es lo que van a hacer. Mira, Elías, antes de irnos a la pausa, decirte que el team de República Dominicana que está participando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en El Salvador, está teniendo muy buen desempeño. Los Juegos terminan este fin de semana y hoy República Dominicana está en 6º lugar. Y el medallero dice, República Dominicana tiene
12 medallas de oro, 25 de plata y 38 de bronce, en total 75. Muy bien, don Freddy, yo creo y estoy muy orgulloso de la representación de nuestros atletas en El Salvador. Creo que hemos tenido una excelente representación dominicana y eso gracias a la intervención de varias instancias, entre ellos el Comité Olímpico Dominicano. No, el comité del organizador de esos juegos. Y hay que decir que Creso, que son los empresarios apoyando a los atletas dominicanos, también tiene una gran representación. Y eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos ese desempeño en los Juegos, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos de El Salvador. Hacemos una pausa. Le pedimos al director que nos hiciera una composición de 3 fotografías. Sí. A ver si el director nos la coloca ahí, para yo explicar una rara coincidencia que se está dando en el escenario político en este momento. Sí. Tres políticos como son el expresidente Leonel Fernández, ese que ustedes ven ahí, Juan Ariel Jiménez y Guido Gómez Mazara, tienen una extraña coincidencia en el pensamiento que ellos plantean. Vi a Guido Gómez el domingo presentando su candidatura presidencial, haciendo una crítica mordaz al gobierno porque ha dejado caer los servicios públicos, porque se ha manejado mal con varias cosas. Eso fue el domingo. Entonces el lunes veo el artículo del presidente Fernández que se llama Visión Global, donde hace exactamente lo mismo planteamiento que hacía Guido, pero Guido es del PRM, sí. Leonel es de la Fuerza del Pueblo, y Ariel Jiménez publica ayer un artículo en el Listín Diario con el mismo planteamiento crítico al gobierno porque ha dejado caer los servicios y porque los productos de la canasta básica de alimentos están altos, y también de la inseguridad ciudadana. O sea, fíjate qué extraña coincidencia que 3 políticos de diferentes generaciones tienen el mismo enfoque sobre un tema que parece es grave, porque todos lo ven con el mismo color y con el mismo tamaño y con la misma amenaza para la sociedad y para desprestigio del gobierno. ¿No te resulta extraño que siendo de 3 partidos diferentes, esos 3 turpenes coincidan? Lo que yo digo es que si usted coincide con el enemigo mío, usted no es mi amigo. O sea, Guido Gómez Mazara del PRM, pero coincide con los 2 miembros de la oposición política. Sí, sí. O sea, venga acá. El asunto es que el periódico Listín Diario publicó hace varias semanas un reportaje sobre los principales servicios que se han caído. Y ahí menciona pasaportes, menciona el caso de Supérate, la tarjeta Supérate, menciona el 911, el sistema de emergencia, menciona el caso de la educación superior, especialmente las becas, y todas las instituciones que se mencionaron en ese reportaje mandaron una carta al Listín Diario diciéndole al director que eso no era así, que eso se había mejorado, que no es verdad, que esa es la oposición política que está hablando. ¿Qué pasa? Es evidente, cuando yo vi ese artículo publicado, eso lo va a coger la oposición política y va a hacer un sancocho con eso y una fiesta. Porque el presidente se lo están dando ahí en bandeja de plata. Sí. Óyeme, los servicios públicos se han caído
los artículos de primera necesidad, todos los días sale una queja de esa situación. Guido, su pensamiento crítico con el gobierno es porque hay un segmento de la militancia del PRM que está disgustado con el gobierno. Uno porque no le han dado trabajo, otro porque se encuentra en el asunto de los precios de los productos alimenticios caros, y otro por eso apoyan uno que está en la oposición y que no tiene cargo en el gobierno. Exactamente, sucede exactamente eso, de que hay muchos miembros del Partido Revolucionario Moderno que están disgustados. Este gobierno no le ha dado participación a muchos de ellos. Yo conozco el caso de un ingeniero, amigo, que él me dijo, mira, se supone que yo tenía amigos en el Partido Revolucionario Moderno, sí, pero debo decirte que a mí me han tratado más mal que en los gobiernos de la oposición política. ¿Usted está oyendo eso? Y yo estoy hablando de un ingeniero que es del PRM. Entonces eso pasa de que ese disgusto se manifiesta y Guido Gómez Mazara está en ese segmento, tratando de pescar en ese segmento que es el segmento de los PRMistas disgustados. En el caso de la Fuerza del Pueblo es evidente que Leonel Fernández figura como uno de los líderes de la oposición política, y cuidado si el más alto representante de la oposición política, que es Leonel Fernández. Y él va también a utilizar esos mismos argumentos de ese reportaje que hizo el periódico Listín Diario, de decir que los servicios se han caído y que los artículos de necesidad siguen en alza. En el caso de Juan Ariel Jiménez, del Partido de la Liberación Dominicana, también haría lo mismo. Yo escuché esta mañana, no lo he podido confirmar, pero dicen que el Partido de la Liberación Dominicana tiene precisamente una marcha el próximo fin de semana. Sí, el fin de semana. ¿Aquí en la capital? Para protestar por la caída de los servicios públicos y de los artículos de primera necesidad. No hay, dudas de que este es el argumento de la oposición política en contra del gobierno en unas próximas elecciones que ya se acercan. Señores, estamos ya en la pre-campaña. Elías, tú tienes una notica que emitió el Banco Central ahí hoy. Totalmente. El Banco Central de la República Dominicana acaba de publicar precisamente de que la inflación en la República Dominicana está en el rango del 4.0% más o menos 1%. En el centro del rango meta de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué se come? Bueno, dice el Banco Central de la República Dominicana que ese índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.22% en el mes de junio de 2023, y que con este resultado la inflación interanual medida desde junio del año 2022 a junio de este año 2023 disminuyó 4.00%, siendo la tasa más baja verificada desde julio del año 2020. De esta manera, dice el Banco Central, la inflación se ubica en el centro del rango meta de 4.0 más o menos 1.0% establecido en el programa monetario. Hasta mañana, si Dios quiere.